¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que estén aquí conmigo, acompañándome en este programa. Gracias, de verdad. Muchas gracias por hacernos el favor de su asistencia. Pues bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, lo sabemos. Tiempos en los que la vivencia de nuestra religiosidad se ha reducido en muchos casos a una asistencia virtual, por ejemplo. Nuestra iglesia como tal ha tenido que afrontar esta pandemia también haciendo grandes sacrificios, y sobre todo en lo que significa la congregación de sus fieles, y eso ha implicado fuertemente una baja, por decirlo así, en lo que es la celebración de muchos eventos católicos, no solo de la liturgia, sino de muchas procesiones, reuniones, eventos, retiros, conciertos. Es una gran cantidad de eventos y de reuniones que como iglesia podíamos haber realizado, pero por cuestiones de pandemia no se ha podido hacer. Y por eso quise escoger un tema que hable más o menos de esto, que nos dé un poco de esperanza y sobre todo que nos dé un poco de sentido al hecho de que hoy, a pesar de todo lo que sucede, seguimos siendo católicos. Y esa es una de las grandes dichas, y yo quise compartir con ustedes en este programa 10 grandes razones por las cuales no importa qué suceda, seguiremos siendo católicos. Aquellas personas que verdaderamente conocemos al Señor, que conocemos nuestra fe, conocemos nuestra iglesia y que nos hemos dado cuenta de que aquí es donde están verdaderamente los medios de la salvación. Pero antes de empezar el tema, quisiera recordarles que estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la página de Valora Radio. Gracias por estarme acompañando. Si gustan dejarme algún mensaje, algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes gustan, pueden hacerlo con toda confianza. Yo estoy ahí listo para recibir todos y cada uno de sus mensajes y poder establecer este diálogo con ustedes. Nada me gustaría más que eso. También recordarles que si ustedes quieren que se haga algún programa en especial, pueden solicitarlo con toda confianza. Recuerden, estamos para servirles. Aquí en Valora Radio se hizo con un simple propósito, y es servir a su iglesia, servirles a todos y cada uno de ustedes. De igual manera, así como queremos servirles, les queremos suplicar de manera muy especial que nos sigan ayudando con el envío de estrellitas a través de Facebook. Facebook nos permite recaudar fondos a través de la donación de estrellitas, que le llaman. Cada una de estas estrellitas implican un donativo para nosotros. Gracias a esos donativos nosotros podemos continuar con esta labor, podemos mantener funcionando no solo los equipos, la energía, los edificios, los sueldos de las personas, de los técnicos que realizan todo el mantenimiento y realizan toda esta labor técnica para que la señal de Valora Radio pueda seguir funcionando. A todos ellos les damos muchas gracias, y también muchas gracias a ustedes, porque es con su ayuda, con su caridad, como nosotros podemos seguir funcionando. Gracias, de verdad, gracias infinitamente por toda la ayuda que hemos recibido de todos y cada uno de ustedes, y suplicarles que nos sigan ayudando. Gracias a ustedes podemos seguir funcionando y haciendo esta gran labor. Por eso es que les decimos con toda confianza, estamos a sus órdenes. No tengan ningún temor de solicitar cualquier tema. Por ejemplo, en mi caso, una plática, un consejo, estamos para servirles. Pues bien, para entrar en tema, es difícil en ocasiones para nosotros como católicos dar una razón de nuestra esperanza. No hablo solo de razones doctrinales, sino hablo de razones personales. Es decir, muchas veces algunos de nosotros no sabemos por qué soy católico o incluso por qué sigo siendo católico. Vamos a ser muy realistas. La iglesia vive tiempos muy, muy difíciles. No solo por los agentes externos, sino también de manera interna. En la iglesia hay una gran cantidad de conflictos, hay una gran cantidad de escándalos, una gran cantidad de problemas. Pero aún así muchos nos mantenemos fieles a esta iglesia, y a pesar de lo que digan algunos, esta iglesia sigue creciendo día con día. Y eso es algo que nos llena de gozo, porque sabemos que el Señor sigue actuando a pesar de todos y cada uno de nuestros errores. Pero también es importante que cuando alguien nos pregunte, oye, ¿por qué eres católico? Hay que saberle dar razones, hay que saberle decir, soy católico por esto y por esto. Con una gran firmeza, con una gran certeza de que lo que estamos haciendo y diciendo corresponde a un aspecto de verdad. Vaya, este programa lo hago con la intención de que ustedes reconozcan la gran maravilla que hay en la iglesia y que sean capaces ustedes por sí mismos de reconocer estos 10 puntos que al rato voy a platicar con ustedes. También los puedan reconocer ustedes en su vida diaria y puedan de una manera muy sencilla, muy natural y sobre todo
muy racional, poder dar razón del por qué somos católicos. Debemos de dejar atrás esa idea de que somos católicos porque mi abuelita era católica o porque mi mamá me llevaba a misa. No, sino que hay que verdaderamente convertirnos en unos verdaderos católicos que sepamos dar testimonio en el mundo. Hace unos programas hice uno sobre qué pasaría si con todos como católicos conociéramos y viviéramos la fe. El mundo sería muy diferente. Pues bueno, este es un tema complementario a eso, porque vamos a hablar de por qué soy católico y darle continuidad a la invitación de conocer nuestra fe. Vivimos en tiempos muy difíciles. Hablando de una manera muy en general, yo siempre he reconocido 3 grandes enemigos en el mundo. Y estos son, el primero es es que vivimos en tiempos de incredulidad. Y básicamente esta incredulidad corresponde a un aspecto de ignorancia. La gente dice que no cree, que no existe Dios, y si existe no le importamos, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de ideas de personas que viven confundidas en este asunto, que ellos creen que Dios no existe por la simple y sencilla razón de que no se topan con Él frente a frente. Sabemos que esto no es como funciona. Así no funciona Dios, así no trabaja Dios. Él no se te aparece de una manera espectacular, porque entonces estaríamos cortando tu verdadera libertad de decisión y libertad de amor. Estarías ahí por impresión, no por amor, que es lo diferente. Por lo tanto, vivimos tiempos de una verdadera incredulidad, y gran parte de esa incredulidad se debe a la ignorancia. También vivimos tiempos de un relativismo terrible. Básicamente el relativismo lo que dice es que cada quien hace su propia verdad. Y esto es falso totalmente. No existe tu verdad, mi verdad. Eso no existe. Solo existe una verdad y sabemos que es Jesucristo. Pero hay que saber reconocer esta verdad. Desafortunadamente el mundo les dice a las personas que cada quien puede creer lo que le venga en gana, como quiera, cuando quiera y en los aspectos que ella quiera. Es decir, cada quien puede hacerse su propia verdad. Y esto es falso totalmente. No es cierto, no podemos hacernos nuestra propia verdad. La verdad es una, y se llama Jesucristo. Y es nuestra obligación seguirla. Y por último, vivimos en tiempos de libertinaje, donde nos dicen que el verdadero sentimiento de felicidad es el que vas a encontrar en este mundo y que lo vas a encontrar en el placer, en la comodidad y en la satisfacción de tus apetencias. Esto es mentira totalmente. No lo dudo. Cuando uno se suelta al libertinaje va a sentir mucho placer. Va a estar feliz, si lo pongo entre comillas. Va a estar contento, alegre. Va a tener una gran cantidad de anécdotas que contar. Un montón de cosas, tal vez. Pero así como de rápido como suceden, así de rápido pasa el furor de estas mismas acciones. Es decir, el libertinaje no te da felicidad, te da sensaciones y alegrías momentáneas, pero posteriormente se olvidan, e incluso una persona racional, cuando realiza un acto basado en un libertinaje absurdo, siente incluso hasta vergüenza por ello. Entonces vivimos 3 grandes enemigos. La incredulidad, que básicamente es no quiero saber de Dios, que es la ignorancia. El segundo es el relativismo, que es una soberbia, una exagerada soberbia de mí mismo, que yo soy capaz de crear mi propia verdad. Y el tercero, obviamente, es el libertinaje, un verdadero hedonismo absurdo, en el cual lo único que importa es mi placer, mi bienestar, mis sensaciones. Vivimos en un mundo que te invita constantemente al culto del yo. Así como se oye, culto del yo. Vaya, es darme culto a mí mismo, porque lo único que importa soy yo mismo y yo existo solo para mí mismo. Eso es lo que le llamamos el culto del yo, donde solo existo yo y tú no existes. O por lo menos para mí no existes. Eso es lo que te dice el mundo. Vive y sé feliz, ¿sí? Haz lo que se te venga en gana, porque vida solo hay una. Frases de ese tipo. Hay que tener mucho cuidado. Es verdad, no venimos aquí a sufrir, claro que no, pero vamos a sufrir. Queramos o no queramos, vamos a sufrir y hay que vivir con eso. Por lo tanto, cuando tú te aferras demasiado a tu propio yo, caes en medio de un mundo que está verdaderamente insensible a lo que a ti te suceda. Así que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos dejarnos llevar por el culto al yo. No podemos dejar que todo nuestro universo se reduzca a mí mismo. Porque si nos damos cuenta, somos verdaderamente insuficientes unos del otros y necesitamos de la compañía de los demás. No podemos aislarnos del mundo, ni tampoco podemos aprovecharnos del mundo, porque tarde o temprano el mundo se va a aprovechar de nosotros.
Y es en medio de todo esto cuando surge una locura, una verdadera locura llamada catolicismo, una locura llamada cristianismo. Y es gracias a esta locura que el mundo no se ha hecho pedazos. Y esas son las razones por las que quiero platicarles a continuación del por qué sigo siendo católico, a pesar de vivir en un mundo completamente anticatólico. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo una frase que en lo personal es difícil de entender. En lo personal me golpeó muy fuerte, muy feo, la verdad, cuando la primera vez que la leí, porque no la supe entender bien, no supe entender lo que significaba. Gracias a Dios ya más o menos le he podido entender un poquito. Dice nuestro Señor, niégate a ti mismo. Cuando habla del seguimiento cristológico, cuando habla de tomar tu cruz, de seguir a Jesucristo, lo dice, lo primero que tienes que hacer para seguirme es negarte a ti mismo. En lo personal, al principio, como les digo, no lo entendía. ¿Cómo que me niegue a mí mismo? ¿Cómo voy a negar la realidad de mí mismo? Vaya, la realidad de mí. Y después entendí, leyendo al cardenal Fulton Sheen en su libro Eleva tu corazón, entendí lo que estaba queriendo decir nuestro Señor cuando nos dijo, niégate a tú mismo. Actualmente, como les acabo de decir, hay un mundo que te invita al culto a ti mismo, al yo. Y viene nuestro Señor Jesucristo por otro lado y te dice, no, niégate a ti mismo. Ay, son dos ideas completamente contrarias. El yo contra el no yo. Se oye raro, yo lo sé, pero traten de seguirme un poco el juego con esto. Estamos aquí enfrentando el yo contra el no yo. Pareciera que es una guerra, pareciera que nuestro Señor nos dice, deja de ser tú mismo. Cuando nos ponemos a pensar de esa manera es cuando esta frase pierde su sentido. Pero la verdad es que cuando tú te empiezas a enamorar de Dios y empiezas a conocer un poco más de lo que el Señor quiere de nosotros, te das cuenta que esta frase es verdaderamente liberadora. Vaya, para mí en lo personal, esta es la gran frase en la cual se fundamenta toda la locura del Evangelio. Niégate a ti mismo. ¿Sí? Para mí lo es, de una manera muy personal. Seguramente para ti existirán algunos otros versículos bíblicos, algunas otras palabras del Señor que muevan tu mundo hacia Él. En lo personal, para mí estas son las palabras que más me llegan. ¿Por qué? Porque fueron las primeras que yo le dije no al Señor. No quiero negarme a mí mismo. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? Conforme te vas avanzando en el conocimiento de Dios, vas comprendiendo cuánta razón tenía el Señor al pedirte esto. Significa que debes despojarte de ese yo mundano que te encadena al pecado. Básicamente eso significa. Es decir, deshazte de todo aquello que te esclaviza. Sabemos que este mundo te invita a un libertinaje que de entrada es muy, muy atractivo, ¿sí? Pareciera que podemos hacer lo que queramos sin ninguna consecuencia, pero la verdad es que eso nos esclaviza a las sensaciones, nos esclaviza a la temporalidad de los eventos, nos esclaviza por completo a la soledad, porque aunque siempre estemos acompañados, realmente estamos completamente solos. Por eso es que yo pude entender esta frase y por eso te invito a que tú la reflexiones. Niégate a ti mismo, pero no significa deja de ser tú mismo. Por eso es que para mí, en lo personal, como les digo, es una de las frases más importantes del Evangelio. ¿Por qué? Porque para mí ser católico significa eso, seguir el camino de la negación del mí mismo. Vaya, de negar de aquello que me esclaviza como humano con una naturaleza caída a causa del pecado, es que me sigue atando al pecado. Vaya. Negarse a sí mismo es liberarte, verdaderamente liberarte de esas apetencias desordenadas que puedes tener como una persona que ha caído en el pecado. Vaya, que nacimos con esta naturaleza caída que llamamos el pecado original. Nuestro Señor nos dijo también que la verdad nos hará libres. Tampoco la entendí en su momento. Le dije, ¿cómo es posible que conocer mucho me haga libre? Puede que me libere de algunas cosas, pero no de todas. Hasta después comprendí que la verdad a la que se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Comprendiendo yo que la verdad es una persona y no un concepto, es que puedes entender entonces que aquello que es verdadero automáticamente te conduce a lo divino. Lo repito, todo aquello que es verdadero te conduce a lo divino, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. No es que sea por un lado un camino y por otro lado una verdad, no, es una sola persona.
Y estar con esa persona significa seguir en el camino, en la verdad y en la vida. Por eso es que cuando yo me logro negarme a mí mismo, es decir, no hago mi propia verdad y me adhiero al conocimiento de la verdad, estoy trazando ese camino que nuestro Señor quiere que recorramos para lograr la santidad. Esa es la gran locura del Evangelio. Deja de estar esclavo de tus propias apetencias. Y es por eso que soy católico. Yo sé que a lo mejor puede ser para ustedes más difícil entender esto, porque a lo mejor estos versículos bíblicos para ustedes no significan tanto como lo es para mí. Pero por eso quise crear una pequeña lista de razones para que las que ustedes puedan el día de mañana dar razón de su esperanza y poderle decir al mundo, soy católico por esto, por esto, por esto. Es decir, que puedan ustedes el día de mañana enfrentar cualquier reto de la fe con una convicción superior de que están en la verdad. Sabemos que nos asiste nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos. Y aunque en ocasiones parezcamos que estamos indecisos en esta decisión, cuando se aloja en nuestro corazón la verdad, no hay nada que la saque de ahí. Pero para eso hay que recorrer un gran camino, y es el camino del estudio. Por eso hice el programa de conocer la fe católica, de vivir las virtudes. También hice un programa de las virtudes, sobre todo de acercarnos a los sacramentos. Hay un programa de los sacramentos. Es decir, he tratado a lo largo de estos ya más de 2 años de darles una gran cantidad de herramientas para que ustedes mismos puedan el día de mañana encontrar todas esas verdades que dejen bien cimentada su fe para que puedan afrontar los retos que el mundo les ofrece. Y siguiendo esa línea, quiero darles estos 10 consejos, 10 razones, 10 comentarios, como ustedes lo quieran ver, por los cuales yo les invito a que sigan siendo verdaderamente católicos. Pues bien, sin tanto preámbulo, te voy a dar estas 10 razones por la cual, por lo menos en mi caso, sigo siendo católico y espero que te sirvan a ti también. Porque son razones muy sencillas, no son nada extravagantes, créeme. Y tú perfectamente podrás asimilarlas a ti mismo. Es decir, podrás en un momento dado tomar estas 10 razones y hacerlas tuyas. Pues todo está en que tú también quieras hacerlo. Quieras tener una verdadera firmeza en tu fe, firmeza en tus convicciones y puedas el día de mañana salir a la calle con toda la confianza de que puedes vivir tu fe sin ninguna restricción. Y no me refiero a leyes, y no me refiero a la sociedad, sino a tu propio corazón, que no te avergüence bajo ninguna circunstancia ser un verdadero católico. Te lo digo sinceramente, jamás te avergüences de decir que eres católico, jamás te avergüences de mostrar tu fe. Al contrario, siéntete orgulloso de pertenecer a esta hermosa iglesia, ¿sí? Pues bien, el primer motivo, y es obviamente fundamental, ¿no? Pero es importante decirlo y mencionarlo. El primer motivo es porque la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. Así de sencillo. Vaya, este debería ser el único motivo que necesitas para ser católico, la verdad. Pero hablaremos de algunos otros más. Pero lo que más me interesa con esto es reconocer que esta iglesia fue verdaderamente fundada por Cristo. Fundada por Cristo sobre la persona de Pedro y de los apóstoles, a quienes formó una comunidad eclesial que inicia este gran proceso del crecimiento de la iglesia. A ellos les encomendó la gran misión de ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Y a ellos también les dio el primer impulso del Espíritu Santo para salir adelante y conquistar el mundo a través del amor, a través de la fe y a través de la gracia divina. Esta iglesia tiene 2000 años de antigüedad. Eso es lo más maravilloso. Tú puedes rastrear la verdad histórica de la iglesia hasta nuestro Señor Jesucristo. Vaya, para que se entienda de una manera muy sencilla, si tú revisas los últimos 20 siglos o 21 siglos de la historia, vas a encontrar evidencias de la existencia de la Iglesia Católica en todos y cada uno de estos siglos. Podemos trazar de manera histórica esta iglesia hasta nuestro Señor, hasta San Pedro incluso. Es decir, podemos reconocer dentro de la historia la presencia de la Iglesia Católica a lo largo de todos estos años. No es una iglesia inventada después, como lo son todas las demás. Y lo digo así, todas las demás fueron fundadas por hombres. La que menciones, la que quieras, está fundada por hombres. Esta no. Esta está fundada por Cristo. Sobre San Pedro, a quien le cambia el nombre, lo convierte, vaya, en la piedra sobre la cual edificará su iglesia.
y sobre los apóstoles, los primeros en recibir el gran fuerza del Espíritu Santo y que salen al mundo a conquistarlo día con día. Ese fue el motivo número 1, sencillito, muy fácil. El motivo número 2 es porque esta iglesia te respeta y sobre todo te exige que seas auténtico. Esta no es una iglesia que te pide que seas alguien más. No es una iglesia que te pide que deformes tu identidad, que dejes de ser tú para ser otra persona o que seas otra versión de ti. No en ese sentido. Esta iglesia no te exige eso. Al contrario, lo que esta iglesia quiere es que seas lo más auténtico posible, que seas lo más posible tú mismo, con tu personalidad, con tus dones, con tus talentos. Es decir, esta iglesia no te pide para entrar que seas la mejor versión de ti, pero sí te pide que al salir, que al morir, seas la mejor versión de ti. Y esta es la única iglesia que te ayuda verdaderamente a lograrlo, para que el día de mañana seas tú mismo la mejor versión de ti mismo. Esta es la única iglesia que te pide que te quites la máscara del egoísmo para entrar en ella. Es la única iglesia que verdaderamente te pide que seas tú. Hace un momento les hablé de que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Claro. Y esto va en concordancia con este punto número 2. ¿Por qué? Porque aquí lo primero que se necesita para que alguien sea auténtico es negarse a sí mismo. Dejar de que sean nuestras apetencias, nuestros gustos, nuestras concepciones, nuestros prejuicios, los que definan cómo pensamos y cómo actuamos. En esta iglesia no. Esta iglesia lo primero que te dice, hey, despójate de todo eso que te hace desviarte del camino. Por eso es que te pide que seas auténtico. Vaya, nuestro Señor lo manejó mucho a través del sentido de la humildad. Lo que esta iglesia lo único que te pide a ti es que seas humilde. Y no hablo de pobreza, hablo de humildad. Que seas tú capaz de reconocer que eres un ser que necesita de Dios. Y ese simple hecho ya te convierte en alguien auténtico, humilde, dispuesto a recibir las gracias del Señor. Para estar en la Iglesia Católica, lo primero que hay que hacer es reconocernos necesitados de Dios, tener esa hambre de Dios, esa sed de Dios. Por eso es que eso nos convierte en alguien auténtico, porque nos hace reconocer nuestras propias flaquezas, nuestra propia naturalidad. Nos hace reconocernos necesitados de algo mucho más grande que nosotros, capaz de venir a nuestro encuentro y de darnos esa gran gracia que necesitamos para salir adelante. Por eso, cuando alguien me pregunta por qué soy católico, yo le digo como una de las razones esta, porque esta es la iglesia que me convierte en alguien auténtico, que me convierte en alguien normal. No tengo que fingirse nadie, absolutamente nadie para poder estar en esta iglesia. Simplemente tengo que ser yo mismo como una imagen y reflejo de Dios. Y es en esta humildad del carácter del corazón con la cual la iglesia verdaderamente te empieza a perfeccionar día con día. La razón número 3 es un poco más teológica, mucho más litúrgica incluso, decirlo de alguna manera. Y es la existencia de los sacramentos. Cuando la iglesia es formada por nuestro Señor, le confiere 7 grandes sacramentos, 7 grandes canales de la gracia. Es a través de estas 7 grandes acciones que realiza la iglesia, inclusive me atrevo a decirlo, para eso está la iglesia, para administrar la gracia divina a través de los sacramentos. Y es por eso que yo me mantengo como católico. La gran mayoría de las iglesias niegan la existencia de los sacramentos. La gran mayoría. ¿Sí? Unos aceptan uno, otros aceptan 2, otros ni siquiera aceptan ninguno. Traen un santo y reverendo relajo. Aquí son 7 y punto. ¿Por qué? Porque todos ellos están, cada uno de ellos, respaldados en las enseñanzas de Cristo y en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que quiero que se entienda. Yo soy católico porque estoy en la iglesia que me asegura que ella puede administrar de manera real y verdadera los canales de la gracia. Y no solo eso, me regreso al punto número 1. Yo puedo rastrear históricamente todos los ritos sacramentales a lo largo de la historia. Un ejemplo muy sencillo, el bautismo. Cuando yo me pongo a estudiar, por ejemplo, la historia de San Policarpo de Esmirna, me daré cuenta que él fue bautizado de niño en el siglo I.
¿Y qué es lo que pasa? Todos los domingos en cualquiera uno de nuestros templos hay bautizos de niños. Puedo rastrear eso. En todos y cada uno de los siglos de la historia puedo encontrar la unción de los enfermos, puedo encontrar la Eucaristía, puedo encontrar la confesión de los pecados, es decir, puedo encontrar los sacramentos en la vivencia histórica de la Iglesia. Para que se entienda, no son inventos de la Iglesia posteriormente, sino que nacen desde el mismo nacimiento de la Iglesia, desde el siglo I, desde San Pedro, desde los apóstoles, porque fueron los canales por los cuales Dios administra su gracia a los hombres. Y los encuentro en la Iglesia. Por eso yo no me puedo salir de esta Iglesia, porque si yo me salgo de ella, no tengo acceso a los canales de la gracia. No tengo acceso a la liturgia establecida por nuestro Señor Dios, por los cuales Él nos administra su gracia divina hacia nosotros. No podemos reducir la acción de Dios a un aspecto subjetivo de nuestra autopercepción. ¿Qué diablo significa esto? Significa muy sencillo esto. Significa que yo no puedo reducir la acción del Señor a lo que yo considere que actuó el Señor. Dicho de otra forma, yo no voy a plantearle a Dios las formas en las cuales Él tiene que actuar conmigo. Y tampoco puedo reducir la acción de Dios a un simple me siento bonito o se sintió bonito. ¿Sí me explico? Yo no puedo reducir la acción sacramental a mis propios sentimientos, a mi propio estado de ánimo en un momento determinado. Muchas personas, no son pocas, sino que verdaderamente es una gran cantidad de personas, van a cualquier secta, porque esos son, entran al famoso culto, lo pongo entre comillas, y sienten muy bonito, y fundamentan toda su verdad a un siento muy bonito. Discúlpeme, pero muchas cosas se sienten muy bonitos y no por eso significa que puedo convertirlas en mi religión. Aquí la Iglesia no es para que te sientas muy bonito, es para que seas santo. No lo olvidemos, la confesión no se siente nada bonito, porque es donde dejas todas tus porquerías ahí en la confesión. No se siente bonito, pero es ahí donde verdaderamente vives el dolor de los pecados, donde verdaderamente vives el arrepentimiento. Por eso es importante comprender que no podemos reducir nuestra relación de Dios a un se siente bonito. Porque no es así como el Señor lo planteó. El Señor jamás planteó esto, jamás dijo, donde sientan bonito estoy ahí yo en medio de ustedes. No, nuestro Señor nos prometió cruces, no se les olvide. No se les olvide. Nos prometió que nos iban a perseguir, que nos iban a encarcelar, que nos iban a asesinar, que nos iban a de todo calumniar, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Dios jamás en la vida les dijo, estén conmigo si van a sentir bonito. No. ¿Vamos a sentir paz? Sí, eso sí. Pero nunca dijo van a sentir bonito. No se queden con este simple sensacionalismo muy humano. Debemos de llevar nuestros sentimientos a un plano de lo divino, donde verdaderamente el dolor, el arrepentimiento, la entrega, el sacrificio, la humildad, todo este tipo de conceptos no siempre significan sentir bonito. Pregúntenle a la Madre Teresa de Calcuta. Ella lo decía con toda claridad, ama hasta que te duela. ¿Por qué? Porque tú no vas a amar solo cuando se sienta bonito. El chiste es amar aún cuando se sienta dolor, aún cuando se sienta nada bonito. Eso es lo que se refiere realmente el Señor, vivir el amor de manera extraordinaria. Por eso es importante tener la certeza de que en esta iglesia tienes verdaderamente los canales de la gracia, aquellos medios establecidos por nuestro Señor para que tú recibas los dones divinos y puedas el día de mañana decir con toda seguridad que has recibido la gracia de Dios, porque no se trata de sentir bonito, se trata de sentir que estás en esa iglesia, de vivir la experiencia de la iglesia, de que realiza las acciones que nuestro Señor Dios le dijo que realizara, porque esta es la gran importancia. Los sacramentos te dan la certeza de que hacen lo que dice que hacen. El bautismo verdaderamente te limpia tus pecados y te renace a la vida de la gracia. El matrimonio verdaderamente te casa. La unción de los enfermos verdaderamente te predispone al encuentro del Señor en tu enfermedad. El sacerdocio verdaderamente te consagra al Señor. La confesión verdaderamente te perdona los pecados. Es decir, verdaderamente hacen lo que dicen que hacen. ¿Y quién más para corroborarlo que la Sagrada Eucaristía?
el gran sacramento, el gran misterio de la fe. Si el Señor dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿qué crees? Es su cuerpo y es su sangre. Y para el que no cree, muchas veces el Señor las hace sangrar verdaderamente, las convierte verdaderamente, vaya, no voy a decir verdaderamente, los hace visiblemente también en la carne, porque en todas las Eucaristías son verdaderamente la carne y la sangre del Señor, aunque en ocasiones no lo podamos ver, ¿así? Pero solo ahí podemos encontrar la verdadera certeza de que los medios de la gracia están en la iglesia, porque es donde están los sacramentos, los medios instituidos por Dios para que tú recibas el día de mañana todos los dones divinos y no quede reducido a un simple sensacionalismo humano. Entre más alto levante los brazos, soy más ungido por Dios. No. Entre más te humilles, eres más digno de Dios. No lo olvidemos nunca. El cuarto motivo por el cual yo sigo siendo católico es por la gran acción social de la iglesia. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque esta no es una iglesia que se quede con los brazos cruzados ante la tragedia humana. Así de sencillo. Esto significa entonces que esta iglesia verdaderamente predica con el ejemplo. Si tú me dices ahorita que hay muchos sacerdotes que han hecho cosas malas, cierto. Hay muchos católicos que han hecho cosas malas, cierto. Pero hay muchos más que han hecho grandes cosas y cosas muy buenas. Voy a decir esto de una manera muy sencilla. Esta es la única iglesia que no abandona a nadie. A nadie absolutamente, inclusive a los que no son católicos. Es una verdadera iglesia que se organiza en su forma humana, por decirlo así, para convertirse en la organización más caritativa del mundo. Un ejemplo muy sencillo. El 25% de toda la atención médica en el mundo lo da la Iglesia Católica a través de una gran cantidad de instituciones católicas. Nomás para que se den una pequeña idea, ¿sí? La Iglesia Católica atiende huérfanos, ancianos, enfermos, viudas, madres solteras, refugiados, perseguidos, niños, jóvenes, adultos, drogadictos, alcohólicos, leprosos incluso. En lo personal lo digo no por presumir, pero a mí me tocó hacer un servicio social en leprosarios, ¿sí? Como parte de las misiones de la iglesia, yo me tocó convivir con leprosos. Y es una experiencia terrible, pero a la vez es una experiencia muy gratificante porque de verdad empiezas a vivir el amor hacia aquellos que ni siquiera conoces. Esto es a lo que te mueve la iglesia. La iglesia no te mueve a que estés sentado en tu sillón sin hacer absolutamente nada. No es una iglesia que se la pasa pidiéndote dinero para que otros hagan cosas. Es una iglesia que te pide a ti que tú seas el actor de la caridad humana. Por eso te dice, niégate a ti mismo. Es decir, deja de pensar en ti mismo y acércate a aquel que necesita. Esta es la única iglesia que verdaderamente tiene ordenada y organizada toda una doctrina social que vive a lo largo de todo el mundo, inclusive en aquellos lugares donde es perseguida. Si nosotros nos vamos a las zonas de conflicto para la iglesia, donde constantemente son asesinados sacerdotes, religiosos y católicos, ahí siguen existiendo sacerdotes, religiosos y católicos sirviendo a los demás. El hecho de que muchas personas mueran no los hace abandonar la gran misión de vivir la caridad para con el prójimo. Esta es una verdadera iglesia que reconoce la dignidad del ser humano y la defiende en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Por eso yo amo esta iglesia, porque es una verdadera iglesia que dice y hace lo que cree, lo que profesa. Profesa el amor, pues lo vive hasta sus últimas consecuencias. Esta es una verdadera iglesia en campaña, en acción, en movimiento. No está sentada flojeando en las salas de su casa. El punto número 5, para todos aquellos que se creen muy inteligentes. Esta fe es una fe racional y es una fe razonable. Y esto es muy sencillo de explicar. La fe católica es una fe que invita a la lógica, a la reflexión, al pensamiento. Vaya, te invita a que uses tu inteligencia. Chesterton decía que cuando entraba a la iglesia se quitaba el sombrero, no la cabeza. Y tiene mucha razón, tiene una gran razón. Porque cuando uno entra a la iglesia no se despoja de aquello que nos hace auténticos, vaya. ¿Qué es nuestra inteligencia? Se los dije en el punto 2. Es una iglesia que te invita a ser auténtico. Bueno, parte de esa autenticidad es tu propia inteligencia.
la capacidad que tienes para razonar, para reflexionar, para descubrir por ti mismo las verdades. Esta iglesia es lo que te pide: hey, quiero que entres a mi iglesia y empieces a pensar. No me interesan los ignorantes o los estúpidos, me interesan los que piensan. No hablo de inteligencias en matemáticas, en historia, no. Sino hablo de esa inteligencia como don divino, como don del Espíritu Santo que te invita a reconocer a Dios y a alabarle, y que te invita a alabarle y a adorarle. Esa es la verdadera inteligencia. Aparte te da la ciencia para que puedas conocer los misterios de Dios, y te da una gran cantidad de dones, claro. Pero de manera especial te pide que utilices tu inteligencia, tu capacidad para razonar. ¿Por qué? Porque es importante en esta iglesia que tú realices las preguntas fundamentales de tu vida. Exige Dios que esta iglesia sea razonable y razonada, racional vaya, porque necesita esta iglesia darle respuesta a tus preguntas fundamentales. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi fin? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo? Estas son las preguntas fundamentales de tu propia existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y esta iglesia tiene que darte esas respuestas. Por eso es importante que esta iglesia viva también a través de la inteligencia, del uso de la razón. Por lo tanto, todos y cada uno de sus postulados están sustentados en aspectos racionales. Nosotros no creemos en mitos ni en fantasías. No creemos en castillos en el aire, no creemos en seres imaginarios, no. Verdaderamente creemos en alguien que es corroborable a través de los sistemas históricos y a través de los sistemas científicos. Es decir, dentro de las condiciones humanas podemos corroborar la existencia de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que vivimos en esta iglesia tiene una razón de ser. Por eso es que digo que es racional y es razonable. Además, no solo lo que la iglesia dice, sino también lo que la iglesia hace. Hace un momento hablé de los canales de la gracia. Pues bien, también eso implica raciocinio. Comprender los sacramentos exige un alto grado de inteligencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros vivimos en los sacramentos es también una cosa que llamamos liturgia, que se traduce como la oración del pueblo, la acción del pueblo. Esta liturgia, vaya, todo lo que hacemos como iglesia tiene un sentido. Y es el sentido de ser un reflejo, una verdadera imagen de la liturgia celestial, de la adoración celestial. Por lo tanto, esta liturgia que da una explicación y una razón de ser a nuestra fe también nos une a aquello a lo cual tendemos a adorar, nos une a Dios. Con mi liturgia dentro de este tiempo me uno a la liturgia celestial. Por lo tanto, todo lo que decimos, todo lo que hacemos como Iglesia Católica tiene un sentido. No realizamos ningún ritual hueco. Vaya, no hacemos los rituales, la misa o los sacramentos o las consagraciones. No lo hacemos nomás para que se vea bonito o para la foto de periódico. No, lo hacemos porque verdaderamente es un reflejo de lo que sucede en el cielo, porque verdaderamente corresponde a una vivencia racional de lo que creemos. Nuestra liturgia no se basa en simples sentimientos, sino en un verdadero sentido de unión con lo divino. Por eso es que nuestra iglesia da razón de lo que celebra, da también razón de lo que cree y sobre todo da razón de lo que hacemos. Esta iglesia verdaderamente me exige el uso de mi razón, de mi inteligencia para poder darle certeza de que lo que sucede en la iglesia es verdadero. Y de que lo que yo creo verdaderamente tiene una trascendencia más allá de mi propia temporalidad y de mi propio tiempo. El motivo número 6, que es uno de los más maravillosos, y voy a tratar de decirlo de una manera muy rápida, pero esta iglesia es la única que verdaderamente me ofrece el perdón de los pecados. Así es. Porque esta iglesia no me hace ignorar el pecado. Esta iglesia no me hace minimizar el efecto del pecado, al contrario. Me exige por completo reconocer la gravedad del pecado. Por lo tanto, cuando yo quiero liberarme de estos pecados, lo primero que me dice la iglesia y me los exige es: reconócelos, arrepiéntete de ellos. Tendrás que aceptar la penitencia que te corresponde por haber cometido estos actos injustos, y por último debes de comprometerte a no hacerlo más. Eso se llama justicia. Quiero que se entienda de esta manera. Solo puedo aspirar yo al perdón de los pecados
Por dos motivos. Obviamente por la misericordia de Dios, por supuesto, claro que sí. Pero también por la justicia. Porque corresponde a un deber de la justicia el realizar un verdadero dolor de mis actos, verdaderamente vivir las penitencias y las enmiendas correspondientes a mis actos malos. Y esto solo me lo exige la Iglesia Católica. Nada más, no en ningún otro lado vas a encontrar esto. En la gran mayoría de las sectas, perdón que les diga sectas, pero no son otra cosa más que eso, sectas. Les dicen, tú voltea al cielo, pídele perdón y ya. No, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde queda ese Dios justo? Ese Dios de justicia. Dios es misericordioso, claro que sí. Es muy bueno y misericordioso, claro. Pero esa misericordia viene unida a la justicia. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Verán a Dios los que son justos, los que viven la justicia. Esos son los justos, lo dice la carta de los Romanos, no me lo estoy inventando. Los justos son los que verán a Dios. ¿Sí? No entre más alto levanta los brazos, no entre más veces digas, perdón, 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 ya. No, así no funciona esto. Exige la justicia que realice los actos que tu pecado amerita, así como lo oyes. Y nosotros sabemos que el pecado es terrible porque tuvo que venir nuestro Señor Dios a encarnarse para morir en una cruz por tus pecados. Porque recordemos que Él se subió a esa cruz en tu lugar. Porque el que debería estar ahí eres tú, soy yo, somos todos y cada uno de nosotros, no Él. Él vino a pagar por nosotros. Se ofrece en sacrificio. Pero debemos entender que esa cruz es el máximo signo del amor, pero también nos pone de manifiesto la gran tragedia del pecado. Así que no lo olvidemos. No creemos en un Dios hippie, peace and love. No. Creemos en un Dios verdaderamente justo, que es un verdadero juez. Por lo tanto, si yo verdaderamente quiero liberarme de mis pecados, tengo que hacer las cosas que Él me pide para hacerlo. Y eso es vivir el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Verdaderamente presentarte ante un juez y decirle, soy culpable de esto, y ese juez dictaminar esa sentencia que se llama penitencia y se llama enmienda. Eso es la confesión. Es un juicio en el cual tú te presentas ante Dios representado en el sacerdote y le dices, soy culpable, yo pecador. Y esto solo está en la Iglesia Católica, en ningún otro lado lo vas a encontrar. Si quieres verdaderamente liberarte de tus pecados y recibir el perdón divino, hazlo, donde nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión e instituyó en el mismísimo sacramento, en este gran misterio, su aspecto de justicia y su aspecto misericordioso. Estas dos grandes dimensiones del Señor, solo ahí las vas a vivir. La razón número 7 es un poco difícil de explicar, pero voy a tratárselo de una manera muy sencillita. Yo creo en esta verdadera Iglesia Católica porque verdaderamente se presenta como iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra iglesia significa congregación, comunidad, ¿sí? Y en un sentido más estricto significa, en nuestro caso, la comunidad de Dios, aquellos que se congregan en torno al Señor. Pero ojo, todas y cada una de las sectas que existen en el mundo te van a decir exactamente lo mismo. Te van a decir que ellos son iglesia porque ahí se congrega el pueblo de Dios. Pero ellos se olvidan de un detalle muy importante, que solo en la Iglesia Católica yo tengo un verdadero sentido de lo que es una iglesia. Si esta iglesia me promete estar unido con Dios, eso significa entonces que yo estoy unido con toda la Iglesia universal. ¿Cuál es esa Iglesia universal? ¿Solo la que vive en este mundo? No. Los santos que están con Él en el cielo son parte de la iglesia. Los ángeles que están disfrutando de la presencia de Dios son parte de la iglesia. Yo, que estoy en este mundo avanzando, buscando la santidad del día de mañana, soy parte de esa iglesia. Por lo tanto, esta es la única iglesia que verdaderamente me regala el concepto de iglesia, aunque se oiga un poco reiterativo, pero es la única que reconoce la comunión de los santos, así de sencillo. Es la única que me dice, hey, la iglesia de Dios no está limitada al tiempo y a la materia. Al contrario, la verdadera iglesia de Dios es aquella que percibe y reúne en torno a Dios, no solo a los que están en este mundo, sino a los que ya partieron a la presencia del Padre. Esto significa verdaderamente la universalidad de la iglesia. Yo estoy unido en comunidad con San Pablo, con San Antonio, con San Judas Tadeo, con San Policarpo, con San Ireneo, con San Justino Mártir,
con San Juan Bosco, con San Juan Bautista. Es decir, yo verdaderamente estoy en comunión con ellos, en comunión verdadera, no falsa, no efímera. ¿Por qué? Porque yo estoy unido a Dios. Y si yo estoy unido a Dios, estoy unido a todos aquellos que están unidos con Dios. Eso se llama comunión de los santos. Por eso es que yo puedo decir que yo tengo a toda una iglesia, a todos los ángeles y a todos los santos del mundo, especialmente a María Santísima, orando e intercediendo por mí. Porque eso es lo que hace una verdadera iglesia que ama. Y eso solo lo vas a encontrar en la iglesia católica. Ninguna otra te habla de la comunión de los santos. Niegan la existencia de una iglesia más allá de tu propia temporalidad y límites temporales y materiales. Esta es la verdadera iglesia que te puedes reconocer en este mundo, en el otro, en el pasado, en el presente y en el futuro. Es la iglesia que me une en mi temporalidad con la eternidad de Dios y con todos aquellos que viven en la eternidad de Dios. Por eso hablo de que en esta iglesia verdaderamente me ofrece lo que es la comunión de los santos. Estoy en comunión con todos los santos de toda la historia. Y el día de mañana con todos los del futuro. Eso es lo que verdaderamente significa el concepto de iglesia. La verdadera comunión de todos aquellos en torno a Dios. El octavo punto, y en el cual no me voy a extender mucho porque amerita temas completos para hacerlo, y es que esta iglesia verdaderamente defiende la vida. Para mí esto es muy importante, porque es una iglesia que no se deja mover por las costumbres, por las ideologías, por los pensamientos de cada tiempo, de cada época. No, es una iglesia que no mueve sus fundamentos bajo ninguna circunstancia. Y eso lo podemos ver reflejado en tres grandes eventos. El primero es la cultura de la muerte. Aborto, eutanasia, etcétera, etcétera, suicidios, la relativización de la dignidad humana y de la vida humana. Esta iglesia nos defiende de contra de todo eso, porque esta iglesia te dice, todas las vidas importan, todas. No importa si eres güero, prieto, negro, blanco, amarillo, chaparro, gordo, cómo estés, jorobado, no importa. Esta iglesia te dice, eres hijo de Dios, tú importas. Tú vales el universo entero por la simple razón de que eres un hijo de Dios. Solo la Iglesia Católica es capaz de defender de esa manera la vida a través de todas las épocas de la historia y en especial el día de hoy. Segundo, porque es la que me libera del salvajismo brutal de la lujuria y del hedonismo, donde me dice, hey, tú no puedes vivir todos los placeres que tú quieras de una manera desordenada. Puedes vivir el placer, el gusto, el amor, lo que tú quieras, dentro de los límites propios de tu naturalidad, de tu virtud y del respeto de tu dignidad humana. Eso es algo maravilloso, porque no me prohíbe nada, simplemente lo encamina, le da causa, le da forma a todo lo bueno que existe en el mundo. Yo puedo disfrutar de todos los placeres del mundo, claro que sí, de manera ordenada, de manera sagrada, de manera consagrada, si lo quieres ver así. Si yo dirijo todos los placeres y las buenas experiencias que tengo en mi vida en un verdadero sentido cristiano hacia Dios, se convierten en mismos medios de santificación todos los aspectos del placer. Pero si yo rompo con ese orden, destruyo por completo el sentido real del placer. Y también esta iglesia no solo defiende la vida, me defiende la dignidad humana, sino que también me defiende en contra de la perdición humana. ¿Qué significa esto? Que esta iglesia me dice, hey, tu verdadero destino está en el cielo. Tu verdadero destino no es ser un esclavo de los bienes, del dinero, del poder. Es la única iglesia que me lo dice de una manera tajante, sí a la vida, sí a la felicidad, sí a la dignidad. Por eso es que esta iglesia verdaderamente defiende al ser humano. Así como lo digo, defiende verdaderamente lo que significa un ser humano. El noveno motivo, esta iglesia me reconoce imperfecto. Así es. Esta iglesia no me anda con eufemismos. Esta iglesia me dice, hey, tú eres un verdadero pecador. Tu naturaleza está caída, eres imperfecto, tienes muchos errores. Y no me lo dice para denigrarme, me dice para que yo reconozca que es verdad, para que yo desde la humildad reconozca lo tanto que necesito de Dios y de la perfección. Me hace ver qué tan imperfecto soy, porque de esa manera yo puedo entonces poner a trabajar mis facultades intelectual, voluntad y espíritu al servicio de Dios y en la búsqueda de la perfección a través del bien y de la virtud. Esta iglesia me dice, hey, estás bien jodido.
necesitas salir del fango del pecado. Ven, acércate a Dios. Y de esta manera vas a poder salir del fango, vas a poder dejar esa imperfección detrás y poco a poco irte perfeccionando desde esta vida. Desde ahorita, desde el ya, empiezas a perfeccionarte para llegar entonces ahora sí perfectos ante la presencia de Dios con la ayuda de su gracia. Eso es lo más importante, que esta iglesia no te da falsas esperanzas, te reconoce como lo que eres y te dice, puedes lograr esto, y te ayuda a hacerlo. Reconoce todos y cada una de tus imperfecciones porque todos los conocemos, todos somos iguales en ese sentido, y nos ayuda a sobrellevar esta tragedia humana y nos ayuda a vivir ese proceso de perfección que nos pide el Señor, para el día de mañana estar ante Él. Y la última razón, la razón número 10, es por el gran récord de éxito que tiene la Iglesia Católica a través de los años. ¿Cuál es este récord de éxito? Los santos. Esta iglesia me da testimonio en todos y cada uno de los siglos de la historia, en todos y cada una de las épocas y en los lugares del mundo, de personas que verdaderamente vivieron el éxito de la fe, el éxito de la santidad, y que estas personas verdaderamente lograron la salvación. Así como lo oyen, les llamamos los santos. Todos y cada uno de ellos ofrecen un testimonio de victoria. Es decir, ellos me dicen todos los días, hey, en esta iglesia sí te haces un verdadero santo, llegas ante la presencia de Dios. ¿Quieres lograrlo? Quédate aquí. Esta iglesia de verdad lo logra. Es más, te lo pongo de esta manera. Si tú mueres siendo verdaderamente católico, te salvas. Así se las pongo. Y no estoy diciendo ninguna herejía. No. Incluso es un dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y si tú mueres estando dentro de la iglesia, te salvas. Así de sencillo. ¿Cómo le hago para estar dentro de la iglesia? Muy sencillo. Hay que estar en gracia de Dios, obviamente. ¿Sí? Estar en verdadera comunión con la iglesia. ¿Cómo? A través de la gracia divina. ¿Cómo la consigo? Confiésate. Bautízate si no estás bautizado. Es un dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero si lo leemos de forma inversa, significa si estás en la iglesia, te salvas. Así de sencillo. Por eso es que digo que esta iglesia tiene un récord, ¿sí?, irrompible. Todo el que haya muerto en comunión con la iglesia se salva. Todos. El 100%. Y se llaman santos. Algunos lo reconocemos, otros no sabemos, pero todos lo lograron. Y son verdaderos testimonios de éxito. Verdaderos testimonios de santidad y que verdaderamente están en la presencia de Dios. Entonces, si tú quieres estar con Dios, fácil. Sé católico, mantente católico, vive la gracia de Dios y vas a poder vivir los testimonios de virtud, de santidad de esta iglesia, y el día de mañana, vaya, estar verdaderamente con Dios en el cielo. Estos fueron los 10 motivos por los cuales yo digo al mundo sigo siendo católico. Espero que te sirvan, espero que te ayuden. Si alguno no te gusta, busca otros tú, que verdaderamente te llenen. Si no te gustan las citas bíblicas, que en lo especial a mí significan mucho, busca las tuyas. La grandeza de esto es que tú puedes armar tu propia lista de motivos por los cuales soy católico. Y el día de mañana, si alguien te pregunta, oye, ¿tú por qué eres católico? Por esto. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Quedo a tus órdenes y me despido rogándote una oración por mí, por este programa, por Valora. Te prometo que cuentas con mis oraciones. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.